Bienvenidos a este nuevo episodio de Las orillas de Roma. Hoy nos sumergiremos en un periodo fascinante y convulso de la historia romana, la res publica opresa. En esta ocasión me acompaña mi querida amiga Paula, que es una historiadora y analista política de Roma, en el cual ella nos dará datos interesantes y nos sumergiremos en este mundo fascinante de lo que fue este gran imperio que marcó la historia de la humanidad. Paula, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Alessandro, me encuentro muy encantada de estar presente en este maravilloso podcast y en especial en el tema que vamos a hablar, que es la res publica opresa. Es un tema muy fundamental en la historia romana. Así es, tal como mencionó mi compañera Paula, es un tema cargado que hubo muchas tensiones políticas. También hubo muchas guerras internas y reformas que cambiaron para siempre la República Romana. Sin duda, un momento que marcó el principio del fin de la República. Empezamos desglosando esta fascinante historia. Bien, para empezar con este podcast y el tema en general, vamos a sumergirnos primero en el contexto y la res publica opresa. Bien, el contexto básicamente se trata de la res publica opresa. El término se refiere a la crisis política y social que enfrentó en ese momento Roma en sus últimos años de república. Y tú sabrás o sabes qué factores contribuyeron Claro, a esta Alessandro. situación. Todo giraba en torno a las crecientes desigualdades entre las clases sociales, como los optimates representaban a la aristocracia senatorial, mientras que los populares abogaban por reformas para las clases más bajas. Esas tensiones se exacerbaban con el manejo inequitativo de las tierras públicas y la explotación de aquellas provincias. Bien, Paula. Y no olvidemos de las disputas entre facciones políticas que llevaron a un constante uso de la violencia para resolver conflictos. ¿Eso lo sabías? Claro. Bueno, para mí fue un tiempo de gran inestabilidad, donde las instituciones republicanas comenzaron a desmoronarse. Bueno, ya esa introducción fue muy excelente para introducirnos ya más a fondo en el tema. Ahora vamos a hablar de una figura clave en esta etapa. Bien, Paula. ¿Y tú sabes quién fue Cayo Mario? Claro, Mario fue un reformador del ejército, que permitía que ciudadanos sin propiedades se alistaran, creando un ejército profesional pero leal a sus generales, más que al Estado. Esto sentó un precedente peligroso. Es verdad. O sea, imagínate reclutar una legión de batalladores para que te ayuden en diferentes guerras, en el cual el Imperio Romano o la República se seguía expandiendo de forma significativa. Eso suponía mucho desgaste de recursos e inversión para una infraestructura, yo diría, militar y también política, porque eran tensiones más políticas y militares en esa época para que Roma siga en el poder y siga en ese auge en el que estaba, en el apogeo en el que Roma llegó a ser uno de los imperios más importantes de la humanidad. Y bueno, asumiendo esto y añadiendo, Mario logró victorias significativas. ¿Eso tú lo sabías? Como, por ejemplo, contra los cámbricos y teutones. También de lo que he leído, contribuyó a las divisiones internas, pues sus conflictos con la aristocracia lo alejaron del poder. Más tarde, llegó la guerra social. Los aliados itálicos exigían la ciudadanía romana, y cuando él se los negó, ellos se rebelaron. Paula, ahora yo te pregunto, ¿cuál fue el resultado que tuvo esta guerra? Claro, el resultado que obtuvo fue que Roma logró sofocar la revuelta. Tuvo que ceder a los demás las demandas de los itálicos mediante la Lex Plautia Papiria, otorgándoles la ciudadanía. Fue un triunfo agridulce que demostró la debilidad interna que tuvo Roma en esos momentos. Claramente, en verdad, fue una parte muy importante para la historia de Roma, esta Lex Plautia Papiria, y en el cual yo creo que obviamente tenían que otorgarles una ciudadanía, porque si no eran personas que no tenían ningún tipo de identidad o no pertenecían o no eran libres de ejercicios hacia un estado. Entonces yo creo que fue acertado que ellos se rebelaran para que puedan luchar por esos derechos, que en esa época era una cosa sumamente para unas pequeñas clases dominantes, por así decírtelo. Bien, ahora quiero hablarte sobre otro personaje importante en la historia de Roma, que era Lucio Cornelio Sila y el primer golpe de Estado. Bien,
Yo te quiero remontar un poco de la historia en el año 88 antes de nuestra era, o antes de Cristo, como lo quiera la audiencia recibir de mejor manera y que lo pueda entender. Bien, pues a Lucio Cornelio Sila se le asignó la campaña contra Mitrídates del Ponto, pero Mario intentó quitarle el mando. A esto, Cilia reaccionó de una manera sin precedentes, pues marchó sobre Roma con sus tropas. Claro, fue un acto sin precedentes que marcó un punto de inflexión. Por primera vez un general romano utilizó este ejército para tomar poder político. Claro. A su vez, expulsó a sus enemigos y anuló las leyes populares antes de partir hacia Asia, antes de que ellos viajaran hacia Asia. Claro. Para enfrentarse contra Mitrídates. Mitrídates, claro. Alessandro, te cedo la palabra. Claro, y pues a su regreso en el año 83 antes de nuestra era, pues de lo que dice la historia, se desató una guerra civil contra los marianistas. En el 82 fue nombrado dictador con poderes extraordinarios. O sea, imagínate nombrar a alguien dictador en esa época, imagínate el poder que tenía en ese entonces para que se le asigne como dictador. Eso hoy en día sería algo imaginable, inexplicable. Claro, eso sería lo peor del mundo, lo que podría pasar en una democracia, ¿entiendes? Bien, ahora vamos a hablar sobre las reformas que hizo Sila durante su mandato. Bien, ahora vamos a ver. Sila implementó reformas para fortalecer el Senado. El Senado, como recordarás, es la parte o el ente en el cual se aprobaban y se enviaban las diferentes leyes para que sean admitidas dentro de la lex o la ley en ese entonces. Bien, bueno, en el Senado, como Lucio Cornelio Sila tenía el poder, lo amplió de 300 a 600 miembros, o sea, el doble. Imagínate eso, 600 miembros en el Senado. También debilitó los triunfos de la plebe y estableció las proscripciones, que eran las listas negras para eliminar a sus enemigos. Y como verás, eso desató y fue un periodo de mucha violencia. Pero te cuento que aunque sus reformas buscaban consolidar el poder del Senado, no solucionaron las causas de la inestabilidad. Esto causó su uso a la fuerza militar y las ejecuciones sentaron un peligro precedente. Un peligroso precedente, exactamente, o sea, fue literalmente uno de los actos en el cual esta ola de violencia se desató para quitarlo del poder. Bien, en el año 79, Sila renunció inesperadamente a la dictadura. Imagínate, tienes el poder de todo un estado, y vas a renunciar al poder que se te otorgó, porque el propio Senado te otorgó ser un dictador. Pero bueno, no sabremos los motivos aún exactamente de por qué lo hizo, pero, sin embargo, Sila, al renunciar de su dictadura, su retiro fue tan inesperado como su ascenso. Paula, ahora yo te pregunto, ¿cuál fue el impacto de Sila en la República? Claro, Sila logró estabilizar temporalmente el sistema. Su legado fue un ambiguo en que introdujo la idea de un general podía usar su ejército para tomar el poder, algo que otros como Pompeyo y Julio César emularían, es decir, lo descartarían. Claramente. En resumen, bueno, a lo que tú dijiste, Sila demostró que la república estaba rota. Así de simple, estaba rota. Su dictadura marcó el principio, yo diría, el principio de un fin, lo que dio paso hacia la pavimentación del imperio. Bien, ahora vamos terminando este tema de Lucio Cornelio, el cual, ¿a ti qué te pareció hasta ahora? Un personaje muy importante, ya que implementó nuevas leyes y nuevas reformas a Roma. Claramente, y con la ayuda del Senado, que en ese entonces recordemos que lo dobló de 300 a 600. O sea, básicamente era como un pequeño imperio para él solo. Claro, exactamente, ¿entiendes? O sea, es algo que hoy en día casi no se ve en estados democráticos, pero en ese entonces, imagínate, él tenía el poder de casi todo. Bien, ahora terminando con el tema de Lucio Cornelio y de Cario Mario, ahora quiero darte el paso hacia un tema que también es interesante dentro de Roma, que es la caída de la República Romana y el primer triunvirato. Bien, ahora exploraremos los eventos que marcaron el fin de la República Romana y el ascenso de este primer triunvirato. Bien, ahora yo te doy la palabra a ti, porque vamos a hablar sobre la crisis de la República y cómo se formó esta.
Gracias, Alessandro. Para entender el contexto, debemos retroceder al año 79 antes de nuestra era, cuando Sila abdica como dictador. De este caos surgen figuras claves como Pompeyo y Craso, quienes resolvieron conflictos, como la revuelta de Espartaco, y consolidaron su influencia militar y política. Así es, Paula. Pompeyo, por ejemplo, se destacó en la conquista de territorios orientales y aplicó reformas administrativas. Sin embargo, yo creo que a pesar de sus éxitos, el Senado le negó concesiones clave, lo que aumentó su tensión con los optimates, los conservadores del poder. Ok, Alessandro, vamos a también observar el surgimiento del triunvirato. Bien, ahora vamos a ver el segundo triunvirato. Ya, a la par, Julio César empezaba a destacar en el escenario político. Después de ser nombrado pontífice máximo, buscó alianzas estratégicas para consolidar su posición. Bueno, aquí es donde entra el famoso primer triunvirato, formado en el 60 antes de nuestra era, junto con Pompeyo y Craso. Entonces ya tenemos el primer triunvirato: Julio César, Pompeyo y Craso. Ok, y es importante mencionar también que este pacto era extraoficial, casi clandestino, es decir, que se reunían a escondidas. Cada miembro tenía un rol claro. Como Pompeyo aportó sus ejércitos, Craso con su inmensa riqueza y César su carisma político, que le abría bastantes puertas, como lo es que ganó el consulado en el 59 antes de nuestra era, y luego el proconsulado en las Galias, lo que le capituló a una posición de poder. Claro, eso lo elevó en el poder. Imagínate cómo era la disputa, la división entre el imperio, entre estos tres personajes. Y no olvidemos que el triunvirato también enfrentó muchos desafíos internos. Por ejemplo, te puedo mencionar las tensiones entre sus integrantes, pues eran muy evidentes de que había una disputa entre ellos por el poder, aunque lo lograron mantener esa alianza en la conferencia que hubo de Luca en el año 56 a.C., los problemas no tardaron en aparecer. Ya se dieron de manera súper rápida. La muerte de Craso en el 53 lo desestabilizó todo. Ya, ahora con esto de la ruptura y lo que dio el paso a una guerra civil, con Craso fuera del panorama, la rivalidad entre Pompeyo y César se intensificó. Esta tensión desencadenó una guerra civil en la que César salió victorioso, consolidándose como un dictador perpetuo. O sea, ya le valió todo lo que estaba en el poder y él se proclamó el único gobernante y el rey absoluto de todo ese imperio. Ese momento básicamente fue crucial, ya que preparó el terreno para la transición al imperio. En ese entonces la república ya estaba basada en una participación colectiva, Paula, porque dio paso a un modelo autoritario que definiría, por consiguiente, el futuro de Roma. Claro. Ahora vamos a el segundo triunvirato. Triunvirato, sí, perdón. Ya, bien, vamos a hablar un poco de este momento crucial en el segundo triunvirato, en el cual marcó la historia de Roma. Un pacto entre tres figuras importantes, las cuales, ¿me puedes mencionar al menos una que conozcas de ese segundo triunvirato? Con el famosísimo Marco Antonio. Claro, y no Solís. Bueno, fue Marco Antonio, Octavio y Lépido. Estuvo chistoso, ¿no? Lo que transformó el destino de la República Romana y sentó las bases del futuro imperio. Exacto, Alessandro. Fue un acuerdo formalizado en el año 43 antes de nuestra era, que surgió tras la muerte de Julio César. ¿Qué lo hizo tan especial a este triunvirato? Fue el pacto que no hubo solo una alianza política, sino que otorgó a estos tres hombres un poder extraordinario para reorganizar el Estado romano, aunque su historia estuvo llena de tensiones y traiciones. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Que hubo un segundo triunvirato y aún así hubo también traiciones por la disputa del poder. Es como que se repite la misma historia y en eso se entrelaza Roma. Claro, exactamente. Roma es un papel fundamental en el imperio como tal, porque lo que comenzó como una unión con el propósito de vengar a César terminó siendo la raíz de la caída de la República Romana. Y así que vamos a desglosar todo lo que ocurrió. Primero vamos a hablar de los personajes involucrados, cuáles eran sus objetivos y las consecuencias que llevaron a Roma al fin de la República
y el inicio de lo que conoceremos como imperio. Bien, ahora te dejo a ti para que hables sobre el contexto y la formalización del segundo triunvirato. Listo. Para entender lo que ocurrió a Alessandro debemos retroceder a marzo del año 44 antes de nuestra era, cuando Julio César fue asesinado por un grupo de senadores. ¿Te imaginas tú siendo asesinado por un grupo de senadores? No, la verdad es que no. Yo digo que siempre ha habido la traición y disputas políticas porque siempre hay una polarización. Pero imagínate que el propio Senado mate a un emperador. Eso es increíble. Exacto. Eso fue un punto de quiebre para Roma. La República ya de por sí estaba debilitada por las guerras civiles. Ahora sin el líder quedó totalmente en las ruinas. Claro, quedó desmantelado. Pues después de la muerte de César, yo creo que las facciones en Roma estaban ya prácticamente divididas, porque por un lado tenías a los republicanos que querían restaurar el sistema de gobierno tradicional, y por el otro lado figuras como Marco Antonio, quien era cercano a César, y su sobrino Octavio. Fue en ese caos que en el año 43 antes de nuestra era se formalizó el segundo triunvirato mediante la Lex Titia. Bien, yo creo que, para seguir, este pacto les otorgaba un poder absoluto. Imagínate, sin necesidad de pasar ni siquiera por el Senado. O sea, ya ellos pasaban sus decretos como les venía en gana. Por 10 años, estos tres hombres, Marco Antonio, Octavio y Lépido, tenían autoridad total para organizar y reorganizar Roma y vengar a César. Algo que resaltar de este pacto es la división de Roma en 3 partes. Marco Antonio se encargó del este del imperio, con Oriente, mientras que Octavio tomó el control de Italia y las provincias occidentales. En este caso, Lépido por su parte se encargó de África, pero su poder fue más simbólico que real. Claro, o sea, básicamente él solo ya estaba en el poder de forma ya porque era una autoridad más y punto, no tenía ninguna función. Bien, ahora vamos a hablar la consolidación del poder y las proscripciones. Eso ya lo habíamos hablado un poco antes de lo que era la definición de proscripción. Bien, ahora una de las primeras decisiones que se tomaron y que fueron implacables fueron las proscripciones, Paula. Ya vamos a ver mucho esta palabra. En esta lista de personas eran consideradas enemigos políticos. Muchos de ellos ya fueron ejecutados. Otros se tuvieron que ir exiliados y sus bienes fueron confiscados. Entre ellos te quiero resaltar la figura del famoso orador Cicerón. Las proscripciones, como ya te dije, que eran para perseguir a políticos, no solo fueron a Roma para eliminar a sus rivales, también financiaron sus campañas militares. O sea, ¿qué tipo de política quieres implementar para perseguir a tus políticos y seguir financiando? O sea, qué retorcido que es eso. Roma vivió momentos de gran tensión, con un ambiente de persecución y vendetta política. A todo esto, era el objetivo consolidar el poder de los 3 hombres y garantizar la lealtad de sus tropas. O sea, que ninguno de ellos pueda levantarse contra ninguno de los 3 emperadores para que ellos sigan teniendo el poder y hacer lo que se les dé la gana. Exactamente. Las proscripciones fueron un método brutal, pero también eficiente. Esto le permitió asegurarse de que los opositores eliminados, su poder fueran inducidos. Sin embargo, no todo fue fácil, ya que como hubo épocas buenas, hubo épocas malas. Tenían que enfrentarse a los asesinos de César, aquellos que habían participado en un asesinato de Bruto y Casio. Ya, y ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti, Paula, como analista política. ¿Tú crees que las proscripciones pueden funcionar en la actualidad, el día de hoy, con las diferentes democracias que hay en el mundo? ¿O crees que sí se necesita perseguir a políticos que no piensen igual que tú por alguna causa o circunstancia en particular? Claro, actualmente sí se lo realiza en bastantes países, pero ya no tanto con la gravedad en la que se realizaba estas proscripciones en Roma. Claro, porque en ese momento iban directamente a matar, no solo a perseguir. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar sobre un hecho importantísimo que son la batalla de los Filipos. Bien, recuerda esto, Pablo, es una de las batallas más decisivas para el futuro de Roma. Y la batalla de Filipos en el año 42 a.C. Esta confrontación unieron las fuerzas de Marco Antonio y Octavio,
y se enfrentaron a los ejércitos de Bruto y Casio, los principales responsables del asesinato de César. Bien, exactamente después de esta feroz lucha, las fuerzas republicanas fueron derrotadas. Bruto y Casio, recuerda, se suicidaron tras la derrota, eliminando así las últimas esperanzas de restaurar la antigua República Romana. Viendo esto, aunque lo lograron este impresionante triunfo, la unión entre los ¿Triunviratos? entre los triunviratos comenzaban a gritarse, es decir, a romper lazos. ¿Ya? El poder de Lépido ya estaba disminuyendo y las ambiciones de Marco Antonio empezaban a chocar con las de Octavio, es decir, tenían problemas que llegaron y fueron avanzando alrededor del tiempo para llegar a destruir lo que son los... La rivalidad entre ambos triunviratos alcanzó su punto culminante en el 31 antes de nuestra era, en la famosa batalla naval de Actium. Fue un enfrentamiento monumental donde las flotas de Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en el mar Jónico. Y aquí fue donde Octavio salió victorioso. ¿Sabías eso? Sí, eso sí sabía, pues Marco Antonio y Cleopatra, tras la derrota, se suicidaron. Esta fue la última gran batalla que definió el futuro de Roma. Exactamente. Ahora damos paso al fin del triunvirato y el ascenso de Octavio. Con la victoria de Octavio, el segundo triunvirato llegó a su fin, pues Octavio se convirtió en el líder absoluto de Roma en el año 27 antes de nuestra era. Tras un proceso de consolidación del poder, se proclamó a Augusto el primer emperador de Roma. Y con su ascenso al poder, se puso fin a la República Romana, ya que Octavio centralizó el poder en sus manos y comenzó la transformación de Roma de una república a un imperio. Una de las transiciones políticas más importantes de la historia. Así es, lo que comenzó como una alianza para vengar a Julio César terminó siendo el camino hacia el imperio. El segundo triunvirato no solo eliminó a los conspiradores de César, Paula, sino que también consolidó el poder de una única figura, marcando el fin de la república. Bien, hemos concluido con este episodio en donde nos muestra las alianzas políticas, aunque poderosas, pueden ser frágiles. El segundo triunvirato fue una solución temporal a los problemas de Roma, pero las ambiciones que hubo en el poder finalmente destruyeron esas uniones. Exacto, me gustó demasiado tu punto y también nos recuerda cómo un periodo de inestabilidad puede dar paso a un cambio radical. La república dejó de existir y el imperio romano estaba por comenzar. Bien, gracias por acompañarnos en este episodio lleno de conocimiento y reflexión sobre los principales puntos de Roma. No olviden seguirnos para más episodios sobre los momentos que definieron el destino de las demás civilizaciones. Hasta la próxima. Nos vemos en un siguiente episodio de Las Orillas de Roma.